y después lo voy a aplicar. Ok, entonces vamos a la clase de hoy que corresponde a lo que tiene que ver con la prospectiva. Voy a compartir la presentación que tenemos dispuesta para esta clase. A ver, aquí está. ¿Se ve bien allí? En mi caso, buenas noches. En mi caso, el letrero de que se está grabando tapa la imagen. Ok, déjame cerrarlo. Sí se ve bien, profesor. Gracias, gracias Alejandra, María Esperanza. Déjame ver cómo... Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué hago con esto. Yo no sé, porque él Oh, debería ya ser... está listo. ¿Ya? Ahora sí la ves, Sí, María Esperanza. sí. Ok, perfecto. Voy a subir esto para acá también. Ok, fíjense. ¿Qué es la prospectiva, no? ¿Qué es prospectiva? Ok, prospectiva nos habla de una ciencia que estudia el futuro, ¿ok? Pero no es como la imagen que aparece allí, que uno como director o directora va a adivinar lo que va a suceder. No, por supuesto que al ser una ciencia, eso me da a entender a mí que la prospectiva es algo que se relaciona con lo académico, con el estudio, con el análisis. No es que el director o directora va a tener, como aparece allí, como dicen, una bolita mágica para determinar qué va a suceder en el futuro. Y entonces, en base a eso, yo voy a planificar. En base a eso, yo voy a hacer proyectos y como yo sé que va a suceder en el futuro, ya yo no voy a prever las incidencias negativas porque yo sé que nada va a pasar. O sí sé que va a pasar y entonces en vez de irme a hacer algo, lo voy a posponer hasta que las incidencias negativas cesen. No, ojalá fuese así. Pero no, la prospectiva es una ciencia que estudia lo que puede suceder en el futuro, porque no se puede hablar de lo que va, sino de lo que puede suceder en el futuro. Esto es un concepto, bueno, ahí le estoy dejando las referencias, ¿no? Gaston Berger. Pero Fred Pollack, otro autor, habla de que la prospectiva habla de que todas las sociedades tienen dentro de su imaginario social cómo se va a desenvolver esa sociedad hacia el futuro. Y para eso, por supuesto, Pollack habla del tema de los escenarios, de esas imágenes construidas donde yo voy a plantearme un futuro posible, probable. ¿Ok? Entonces, el otro autor, eh, el mismo autor Pollack, entonces habla de un conjunto de tentativas sistemáticas. Por supuesto que para construir escenarios, para hacer prospectiva, hay herramientas auxiliares que ya nosotros, bueno, en el caso, a excepción de María Esperanza, que no vio con nosotros estudios estratégicos, pero que ya nosotros lo vimos en esa unidad curricular el semestre pasado, hay unas herramientas auxiliares que me permiten construir esos escenarios y bueno, y ahí están todas esas herramientas que nosotros tuvimos oportunidad de ver y que nos sirvieron para hacer algunos ejercicios. Un caso, vamos a decir que común es el tema de precisamente el uso de la DOFA, ¿no? De la DOFA también vimos el FOAR, que fue una herramienta auxiliar que yo les dejé, pero existen muchas otras, los 4 lados del pronóstico, por ejemplo, que algunas de ellas en nuestra clase, vamos a decir, del módulo 7, nosotros vamos a repasar, ¿ok? En algunos casos, bueno, digo yo repasar porque ya lo vimos el semestre pasado, las utilizamos y usamos algunas de ellas, hicimos ejercicios.
Y donde haya que, pues por supuesto, hacer un refuerzo, lo haremos para que ustedes también tengan esa información. Entonces, cuando hablamos de unas tentativas sistemáticas, es porque cuando yo voy a hacer prospectiva, yo voy construyendo esos escenarios y entonces es cuando nosotros hablamos de los escenarios más probables, los escenarios posibles y los escenarios improbables, porque también hay escenarios que hay que construir sobre la improbabilidad, porque también hay que manejar que ante situaciones adversas, ante incidencias negativas, pueden o no pueden ocurrir. Entonces yo hablo de un escenario probable o improbable. ¿Ok? Entonces, en ese proceso de la prospectiva, nosotros vamos a estudiar el futuro sobre la construcción de un escenario probable que es, como lo dice allí, una extrapolación pasiva. ¿Ok? Yo extrapolo las circunstancias que pueden incidir sobre un escenario que yo me planteo, pero desde una probabilidad que muchas veces, lo vamos a ver más adelante, las probabilidades atienden a estudios cuantitativos. ¿Ok? Cuando hablo de estudios cuantitativos, yo hablo de estadísticas, hablo de números que me van a dar un porcentaje de probabilidad. Ahora, cuando hablo de escenarios deseables y posibles, hablo de una extrapolación activa y constructiva que va más hacia lo cualitativo, a la apreciación cualitativa. Por supuesto que en la construcción de escenarios se pueden utilizar ambos. Puede haber una construcción de escenarios que maneje lo cuantitativo y lo cualitativo en base a los números. La persona que hace el estudio de futuro, también puede, en base a los números, poder plantear escenarios desde lo cualitativo. ¿Ok? En ese proceso de la prospectiva también está el tema de la gestión de políticas públicas o también la gestión de políticas, en este caso no públicas, pero de las empresas, la gestión privada, ¿no? La gestión de esos procesos que fungen dentro de la empresa que también requieren el uso de un ejercicio prospectivo, porque las empresas año a año, semestre a semestre, o en algunos casos, en empresas que son más dinámicas, pudiésemos hablar hasta de procesos que son hasta mensuales, tienen que hacer construcción de ejercicio prospectivo porque quizás sus escenarios cambiantes son como lo dije, más dinámicos, y al ser más dinámicos requieren prospectiva también más dinámica. Y también se hace prospectiva para el planeamiento estratégico, que ya nosotros hablamos, en este caso la planificación estratégica, que era uno de los primeros módulos que nosotros vimos acá, es cuando yo voy a hacer ejercicio prospectivo para cambios estructurales dentro de la empresa, del gobierno, del ámbito donde yo me desenvuelva. Ya hablamos de un planeamiento que va a futuro y como va a futuro, como un proyecto de largo aliento, yo necesito construir esos escenarios, hacer ese ejercicio de prospectiva para determinar esos cambios que es necesario realizar en un momento dado dentro de la organización. Sigo por aquí. Ajá. Entonces, ¿qué significa construir el futuro? Según otro autor que dejo por acá, según Mazzini, construir el futuro significa dar paso adelante respecto a la anticipación. Esto, por supuesto, cuando yo hablo de que quiero hacer prospectiva, yo decía en la primera lámina que yo no voy a adivinar el futuro, pero yo lo puedo construir cuando yo me anticipo a las incidencias positivas o negativas que puedan ocurrir. Cuando veíamos planificación estratégica, recordemos que hablábamos de
en ese proceso de planificación, yo me planteo unas posibilidades, ¿ok? Por supuesto, hago un análisis previo, hago un análisis de la situación y en base a esa situación y a las incidencias que pueden ser recurrentes o no, que pueden ser cotidianas o no, o pueden ser extraordinarias, eso va a influir sobre el futuro de lo que yo tengo planificado. Pues precisamente Mazzini habla de eso, de que para poder construir el futuro yo debo dar pasos adelantados. No puedo adivinar ese futuro, pero puedo inferir qué puede suceder. Porque conozco la organización, porque conozco las incidencias que son cotidianas o extraordinarias y todo lo que pudiese influir. Hago ese estudio. Por eso es que hablamos que la prospectiva es una ciencia, no es un arte. Si fuera un arte, entonces seríamos magos y adivináramos el futuro, pero no. Nosotros los directores, directoras, tenemos que ir un paso adelante de lo que va a ocurrir. Si yo no me baso en una planificación, si yo no hago eh, un constante ejercicio prospectivo, pues por supuesto me van a sorprender en muchos casos las incidencias que en la mayoría de los casos cuando me sorprende es porque son negativas, ¿verdad? Cuando pasan cosas malas es porque yo no tuve esa previsión de que algo podía ocurrir o no tomé las medidas. Por eso es que esto es parte de la toma de decisiones y para eso se hace prospectiva porque tú tienes, en base a lo que tú ves, lo que tú infieres que va a incidir sobre tu empresa, sobre tu organización, si tú no tomas las decisiones correctas, pues muy probablemente esas incidencias, en la mayoría de los casos negativas, van a hacer temblar la organización. Para eso hay que construir futuro, hay que ir un paso adelante y por supuesto, un director o directora y más un doctor o una doctora en ciencia de dirección tiene que tener muy claro que el ejercicio prospectivo es prácticamente un ejercicio cotidiano para prever situaciones adversas. Entonces, Mazzini agrega que construir el futuro implica tomar conciencia y crear habilidades para poder definir y proyectar el futuro en función de los objetivos deseados. Nosotros, cuando veíamos en la parte de la planificación estratégica, había una parte que nosotros hablábamos de lo que era la visión, que lo vamos a ver aquí también un poquito más adelante. ¿Qué es la visión? Ese es el estado ideal al que yo aspiro que llegue la organización y que es un estado deseable. Yo quiero que mi organización sea la mejor. Ah, pero ¿qué debo hacer yo para que esa organización sea la mejor? Bueno, yo tengo que crear las condiciones y formar a mi personal con las habilidades necesarias para alcanzar esos fines. Para eso, entonces también Mazzini dice que el ejercicio de la prospectiva, la construcción del futuro, para alcanzar ese estado deseable, pasa precisamente por generar esas condiciones, ir un paso adelante, no solamente para ver o inferir qué va a pasar en el futuro, sino también para tomar las decisiones correctas y emplear a nuestro personal de acuerdo a sus habilidades, a sus capacidades para que sumen a alcanzar ese estado deseable. ¿Ok? Entonces, construir el futuro implica llevar a cabo procesos productivos y de transformación cultural a la vez que se realizan ejercicios de anticipación. Es cuando hablamos de la cultura organizacional. Cuando yo soy gerente, bueno, repito, cuando yo soy director, directora, estoy en la cúspide de la organización. Yo preparo a mi personal, los clasifico por habilidades y capacidades y comienzo con ellos a generar procesos productivos y como dice allí, de transformación. Yo le estoy cambiando la cultura organizacional a esa dependencia en la que yo estoy y los preparo para que se anticipen a los procesos que no podemos ver, que no podemos
asegurar que van o no van a suceder, no sobre la base de esos escenarios. Entonces, precisamente nosotros, cuando estamos dentro de una organización y nosotros estamos en la cúspide de esa organización, porque tenemos la preparación, porque tenemos las habilidades, porque tenemos la experiencia, tenemos la oportunidad de formar a nuestro personal para que sea un equipo no solamente organizado, capacitado y con habilidades, sino que también aprendan a manejar ese asterisco, vamos a ponerle ese asterisco de lo que es la anticipación a lo que va a suceder y cómo se hace precisamente con la prospectiva y con la construcción de escenarios. Juvenel habla del alcance que tiene la planificación prospectiva, ¿ok? La construcción colectiva del futuro deseable es la prospectiva, no tiene por objeto predecir el futuro, sino ayudar a construirlo. Fíjense que casi todos los autores llegan a la misma conclusión. El futuro no se adivina, no se predice como un mago, un adivinador. No, el futuro se construye. Porque cuando yo construyo futuro, yo me anticipo, yo planifico sobre esa acción y esas incidencias, y entonces yo construyo ese futuro deseable. Si yo sé, si yo soy el dueño de una empresa, si yo soy el director de una organización y conozco las incidencias negativas, ¿sobre qué debe versar mi planificación? Bueno, era lo que veíamos siempre o lo que vemos siempre cuando hacemos la DOFA. Y entonces separamos las oportunidades, las amenazas y nosotros vamos con las debilidades y las fortalezas a contrarrestar esas amenazas, a aprovechar esas oportunidades. Nosotros estamos precisamente construyendo futuro, porque estamos anticipando, porque conocemos que puede suceder y cuando vemos algo malo puede suceder si no tomo estas decisiones, entonces ahí es cuando el director o directora tiene que sacar lo mejor de sí para que la organización llegue al estado deseable, el futuro que yo deseo para mi organización. Pero precisamente para eso hablo o decía hace un momento de las herramientas auxiliares que, bueno, la más utilizada es la DOFA o la FODA. Últimamente les decía yo en en las clases de estudios estratégicos que está esa nueva tendencia, bueno, nueva relativamente, ¿no? Unos 10 años en uso, que es el caso del FOA, pero todas son herramientas como cualquiera otras que pudimos ver en la clase, en las clases de estudios estratégicos y que vamos a repasar acá, sirven precisamente para ayudar a la toma de decisiones. Porque ¿qué busca la organización? Bueno, siempre tener un estado ideal, un estado deseable, pero para llegar a eso hay que prever el futuro, ¿ok? O construirlo, o tratar de construirlo. Juvenel también nos habla que la prospectiva es predefinir, anticipar el desarrollo futuro preferido. Entonces tenemos para Juvenel lo que es la visión, que es concertada o compartida de futuro, lo que son los escenarios, que pueden ser, creo que lo mencioné hace un momento, probables o deseables, también los improbables o los no deseables, y la situación objetivo, o una situación o meta, dice Juvenel, entre 10 y 25 años. ¿Ok? Entonces, en base a eso, Juvenel establece 3 niveles del alcance de la planificación prospectiva. En un primer nivel está el futuro, que es dominio de la voluntad. ¿Ok? Cuando yo construyo futuro, entonces yo impulso a mi organización hacia donde yo quiero. Pues, por supuesto, igual debe ser prospectiva, igual debe construir ese futuro, pero basado en su voluntad. La voluntad vamos a llamar de la directiva, para no hablar de lo personal, ¿no? De la directiva de la organización. ¿Ok? Un segundo nivel es el futuro dominio de poder, ¿ok? Que es
preactiva y proactiva, ¿ok? Es cuando la directiva de la organización para construir ese futuro ejerce su cuota de poder, pues, su dominio sobre la organización. Por supuesto, también hace prospectiva, pero ya no es una voluntad colectiva, es la imposición de un poder desde el nivel directivo. Y en un tercer nivel está el futuro, es el dominio de la libertad. No se limita a resolver problemas del pasado, se deslastra de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que toma como experiencia. Y bueno, nosotros el año pasado no tomamos estas decisiones, pero este año nosotros vamos a planificar sin tomar en consideración los errores del pasado. ¿Ok? Esta es una visión de lo que tiene del alcance de este autor Juvenel. ¿Ok? Entonces, la evaluación prospectiva ha pasado por varias etapas, ¿no? Este estudio prospectivo, ¿no? Hablamos de 4 generaciones de la prospectiva. Y entonces hasta los años 60, que hablamos de la primera generación de la prospectiva, se hablaba de la predicción. ¿A través de qué? De pronósticos tecnológicos, ¿ok? Máquinas, bueno, las incipientes, vamos a llamar computadoras de esa época, podían hacer predicciones de futuro. Por supuesto, con algoritmos matemáticos que daban unos resultados que no necesariamente, ahí hablamos de lo cuántico computarizado, no eran normalmente lo más acertado, ¿ok? Entendemos pues que, bueno, si hablamos de la generación actual, pues una computadora con inteligencia artificial puede alcanzar incluso los niveles de un ser humano. Creo que todavía el ser humano lleva una cierta ventaja sobre la inteligencia artificial, pero en aquellos tiempos, hasta 1900, hasta la década de los 60 del siglo XX, pues la predicción por algoritmo matemático a través de las computadoras de aquella época, pues no eran lo más acertado, pero era lo que había, pues así se hacía la prospectiva. Posterior a eso, entonces, la segunda generación habla de la prospectiva con la interpretación crítica. Era el mismo insumo, era lo que le arrojaba esa predicción tecnológica, pero ya intervenía el ser humano con su crítica, ¿verdad? Con su interpretación de esos resultados. Entonces ya era la combinación de lo cuántico con lo cualitativo. Y ya habían personas que estudiaban su prospectiva y entonces ese margen de error, ¿verdad? Que siempre tenía la predicción algorítmica, era solventada con la interpretación del ser humano, la participación, ya una interpretación interpretativa de lo que arrojaban estos algoritmos, ¿no? Pero hay una tercera generación que empieza en los años 90 y entonces en este proceso de prospectiva entra el proceso de la construcción social. Entonces ya no era la predicción de los eruditos en prospectiva, sino también había un factor social que podía incidir sobre esas predicciones. Si lo llevamos al campo político, ¿ok? Cuando hablamos de encuestas, ¿ok? Una elección, normalmente en las elecciones, a cualquier cargo que se hace a través del sufragio, se maneja el término de las encuestas, ¿verdad? Entonces, si nos damos para hacer un ejercicio rápido de lo que es primera, segunda y tercera generación, en la tercera generación también se siguen utilizando, bueno, hoy más que nunca las computadoras, ¿verdad? Para el ejercicio prospectivo, ¿ok? Me da una predicción, hay una interpretación, pero hay un factor social que cambia. Ustedes a veces ven, como en elecciones, recuerdo una que, bueno, nosotros tuvimos oportunidad de analizar cuando hice el curso de operaciones psicológicas, analizamos ese año el tema del BRICS que se hizo en Inglaterra con el tema, o el Reino Unido,
de Gran Bretaña cuando estaban en el proceso de separarse de la Unión Europea y ellos lo sometieron a una votación y uno cuando ve la película, o no recuerdo ahorita el nombre, después se los dejo por allí, los que no la han visto, ellos tenían una predicción de que iba a ganar el no. O sea, las computadoras, los algoritmos, y después venían los que manejaban el dato y casi un día antes de las elecciones del BRICS, las encuestas daban que iba a ganar el no y que Gran Bretaña iba a seguir unido al, a la Unión Europea. Y entonces vinieron las elecciones y ganó el sí. Y bueno, y ustedes saben lo que ocurrió después de eso. Entonces ahí cuando uno analiza y dice, ¿qué pasó? Que estos analistas hicieron la predicción, va a ganar el no, pero había un factor social que dentro de ese proceso no había sido considerado. ¿Qué pensaba el ciudadano inglés, escocés, irlandés del tema de pertenecer a la Unión Europea? Hay un dato que se recoge, pero siempre tiene un margen de error. Entonces, ¿y qué puede influir los factores sociales? ¿Ok? Una cuarta generación habla de la innovación tecnológica, ¿ok? La innovación social y la innovación cognitiva, ¿ok? Esta planificación continua del 2006 hasta nuestros días habla de que el proceso prospectivo también tiene un grado de influencia social donde se compaginan lo social, lo tecnológico y lo cognitivo, ¿ok? Para la construcción de escenarios, ¿ok? Entonces, en estos procesos, fíjense que aquí, en esta gráfica, yo les planteo cómo en el proceso de planificación estratégica puede haber una continuidad, o sea, que todo los escenarios que uno vaya construyendo, uno trata de que haya una continuidad hacia un estado deseable, pero puede haber una ruptura. Y esa ruptura siempre está dentro del margen de las incidencias que cuando yo hago construcción de escenarios, cuando yo hago prospectiva, eh, por una parte puedo no considerarlo, o lo considero un escenario improbable, pero que es parte del análisis cualitativo del dato. Cuando yo tomo datos y aplico lo cognitivo, aplico lo cualitativo, yo puedo errar porque ya es una parte de esa construcción del futuro, de esa construcción de escenarios que queda eh, sobre la base de lo cualitativo, de la apreciación cualitativa y que puede en algún momento caer en el tema de la ruptura. Puede haber continuidad siempre cuando el ejercicio prospectivo, ese ejercicio que yo hago para construir futuro, está sobre un dato sólido, pero tiene incidencias que van con lo social, que van con otros aspectos que no tienen mucho que ver con lo numérico, con el dato. Yo puedo tener dentro de ese proceso, yo voy hacia el futuro y hay una ruptura, porque es un elemento de esos escenarios que uno en algunas oportunidades considera improbables. ¿Ok? Entonces, en el proceso cualitativo, ¿cuáles son las actitudes habituales que se toman frente al pasado, al presente y al futuro? Cuando hablo de pasado, cuando yo voy a hacer ejercicio prospectivo, yo tengo que hacer un análisis, y lo mencionaba hace un momento, ¿qué pasó antes? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? ¿Cuáles fueron los escenarios que se construyeron para ese momento? Y hay situaciones que se presentaron que fueron irremediables, que no se planteó en ninguna instancia una decisión para evitarlo. Y
en ese proceso, pues también hay que considerar lo histórico. Cuando yo voy a hablar de futuro, tengo que hablar primero pasado, porque hay un antecedente. Eso es como cuando uno hace un trabajo de investigación. Hay unos antecedentes, ¿verdad? Sobre los cuales yo me baso para lo antecedente, lo histórico, lo que sucedió antes de que yo iniciara el proceso de planificación, porque me sirve de experiencia. Ah, mira, ante estas situaciones la empresa tomó estas decisiones. Estas fueron erradas, estas fueron acertadas, estas no fueron tan acertadas y sobre esa base yo puedo trabajar. En el presente está determinado por los hechos pasados, por supuesto. Hay consecuencias. Cuando estudio lo histórico, lo pasado, yo tengo que determinar qué salió mal o qué salió bien y cómo eso influye sobre el presente, sobre el hoy, qué está pasando hoy en base a ese histórico, para poder construir el futuro y entonces poder establecer un futuro deseable, ¿ok? Sin llegar a ser una fantasía, porque eso es importante. Cuando yo construyo futuro, cuando yo construyo un escenario, yo no puedo partir de la base de que eso va a ser una utopía, ¿no? Yo no puedo planificar sobre una utopía. Hay un estado deseable, pero tiene que ser un estado probable, factible. Yo no puedo construir castillos en el aire, diríamos por allí. No puedo construir sobre una fantasía, ¿ok? Eso es como decir, vamos a poner un ejemplo sui generis. Venezuela es un país con inmensas reservas petroleras y supongamos que PDVSA hace un ejercicio prospectivo al 2030. ¿Cuál va a ser la producción de petróleo en Venezuela para el año 2030? Entonces vienen y presentan al Ejecutivo Nacional y dicen, no, mire, presidente, para el 2030 Venezuela va a producir 9 millones de barriles diarios. Eso es un estado deseable, pero sobre la base de una utopía. Primero, porque si yo me voy al pasado, entonces yo hago un análisis entre 1900 y en el año 2015, cuál fue la producción petrolera y me doy cuenta que la mayor producción de Venezuela estuvo cercana a los 3 millones y medio de barriles en nuestra máxima niveles de producción. Hablar de 9 millones de barriles diarios de producción es utópico. Ah, que podemos volver a alcanzar los 3 millones y medio, que podemos quizás con la inversión extranjera, la inversión mixta, llegar a 4 millones. Ah, bueno, eso es probable. Pero yo no puedo hablar de 9 millones de barriles de petróleo diarios si Venezuela jamás en su historia lo produjo, ni lo está produciendo hoy. Entonces, analizo el pasado, veo el hoy y en base a eso construyo el futuro. Entonces, yo no puedo construir un mundo de fantasía. No, pues no, presidente, nosotros vamos a producir 9 millones de barriles para el 2030, o sea, dentro de 6 años. Eso es un estado deseable, una visión, pero está sobre la base de una fantasía porque no hay la infraestructura, ni creo que en 6 años se pueda construir. Ah, que si hay una inversión muy poderosa, bueno, ahí tienen que hacer un estudio ya más consciente de lo que pudiese ser ese futuro. Ah, bueno, mire, vamos a explotar faja petrolífera del Orinoco, el lago de Maracaibo, Maturín, Barinas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pozos produciendo al mismo tiempo, bueno, eso tiene un estimado y eso tiene un dato. Y ese dato debe arrojar unos resultados. Y sobre eso haces una construcción probable, pero no puedes llegar al nivel fantasioso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Los Sí, escucho? profesor. Muy bien, Sí, claro, sí, vamos bien. muy bien. Voy a continuar entonces. Ok. Entonces, hay conductas dentro de la gestión institucional, organizacional, que se diferencian o tienen claras diferencias, ¿no? En la construcción de futuro. Entonces, comenzamos
con la actitud o la conducta preactiva. ¿Ok? Cuando hablo de una conducta preactiva es que yo me anticipo al futuro. ¿Ok? Hago prospectiva, hago construcción de futuro y me planifico ante esas circunstancias. Hay también para la construcción de futuro una conducta pasiva, o sea, su propio nombre lo dice, no se hace nada, ¿ok? Hago la prospectiva, no tomo decisiones, simplemente me quedo dejo que eh, el viento, así como hago como una hoja, espero que el viento me lleve o la marea me lleve. Estoy en el mar y dejo que la marea, a donde me lleve la marea. Y entonces la organización va a la deriva, ¿ok? Los ejercicios prospectivos tienen una importancia fundamental para la organización. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una circunstancia igual con el pasar del tiempo. En todo momento, y más cuando estamos hablando de organizaciones que son muy dinámicas y que requieren de un seguimiento de sus actividades y de sus procesos. Yo no puedo pretender tener una conducta pasiva al ser gerente o director de una organización. No puedo, no puedo, no puedo permitirme una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque las circunstancias son cambiantes de un día para otro, de una semana para otro. Pueden haber cosas que se mantengan en el tiempo. ¿Ok? Pero siempre va a haber circunstancias. La organización más sencilla que usted se puede imaginar tiene procesos cambiantes y ante esos cambios usted tiene que estar preparado y es recomendable un constante análisis prospectivo. ¿Cómo estoy hoy y qué puede pasar mañana? El pasado es pasado. Si en 20 años la empresa no ha tenido problema, bueno, perfecto. O ha tenido mínimos inconvenientes, perfecto. Pero yo estoy en el hoy y tengo que ver el mañana. Me puede faltar materia prima, puede haber, fíjense lo que está ocurriendo en estos momentos en el norte del mundo. ¿Cuántos barcos están detenidos en puertos de Europa, de Estados Unidos, que no pueden zarpar porque las heladas no lo permiten? Ah, voy a poner un ejemplo sencillo que lo discutimos ayer hace 2 días en Sunagro. Ustedes saben que yo trabajo en Sunagro y estábamos analizando el tema de la harina de trigo. Gracias a Dios se tomaron las medidas correctas en el año 2023, finales de 2023, y tenemos cobertura de harina de trigo para aproximadamente 56, 57 días, ¿ok? Del consumo nacional. No hay un barco que pueda salir de Canadá, no hay un barco que pueda salir de Rusia a traernos harina, que son vamos a decir, nuestros proveedores naturales, harina de trigo, por el tema de las heladas. Se hizo un ejercicio prospectivo. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Siempre hay vamos a decir que anualmente siempre eso se repite, pero este año ha sido exacerbado a los niveles de las heladas y ningún barco, pues no se prevé que llegue ningún barco de aquí a mediados de febrero. Si no tuviésemos esas reservas, vamos a llamar reservas estratégicas, nosotros a finales de enero, principios de febrero, no hay pan en ninguna panadería en Venezuela. Pero gracias a Dios hay reserva y vamos a poder soportar eso. Eso es parte de un ejercicio prospectivo. Entonces, quienes hacen la procura de compra del Ministerio de Alimentación, Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera, dicen, bueno, Venezuela no produce trigo, tenemos que importarlo, pero normalmente entre enero y febrero, diciembre, enero, febrero, por el tema climático, es difícil que lleguen los barcos, difícil. Ahorita pudiésemos hablar de casi imposible que Rusia nos mande un barco de harina, que Canadá nos mande harina, etcétera, etcétera. Es casi imposible. ¿Ok? Claro, por supuesto hay otros proveedores, pero no son proveedores tradicionales. Entonces, para eso sirve la prospectiva. Imagínense que no hubiésemos tenido una actitud pasiva en Sunagro y en el Ministerio de Alimentación con ese tema. No, no, bueno,
Sí, nosotros sabemos que en enero, febrero hay invierno en el norte donde nos viene la harina. No hagamos nada. En el 2023 no hagamos nada, no importa, nos quedamos sin harina. Que coman arepa. Entonces, bueno, imagínense la crisis que se hubiese presentado en estos meses si no hubiese harina de trigo, porque creo que parte de la población venezolana tradicionalmente come pan. Y aquí en Venezuela se come muchísimo pan y bueno, pues deténgase a pensar todo el pan que consumen las panaderías, bueno, en todas sus presentaciones, los panes que utilizan los compañeros que venden comida rápida, ¿ok? Hablamos de las cadenas de comida rápida que venden hamburguesas, perros calientes, los compañeros que venden esos productos en la calle, los negocios, nadie tuviese harina. Entonces, imagínense el cataclismo. Crisis alimentaria por falta de harina de trigo. Si no se hubiese hecho un ejercicio prospectivo y se hubiese dicho a finales del 2023, octubre, septiembre, octubre, noviembre, que compraran toda la harina posible para tener una reserva como la tenemos hoy en día. Eso incluye también las pastas, ¿ok? Que también en la dieta del venezolano también se consume mucha pasta. No tendríamos pasta en los anaqueles y bueno aparte de la crisis de tipo de abastecimiento, bueno, el embate contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo estaríamos ahorita? Porque no hay pasta en los anaqueles. Pero gracias a Dios se hizo la prospectiva y hubo una reacción reactiva. Nos anticipamos a los cambios. Hay una tercera conducta que es la reactiva, ¿ok? Cuando hablamos de una conducta reaccionaria es que reaccionamos ante los eventos, o sea, no nos preparamos para los eventos y cuando ocurren tomamos decisiones apresuradas. Eso tampoco es recomendable para ninguna organización. Es el tipo de planificación que yo siempre menciono jocosamente del amigo de Eudomar Santos, ¿no? ¿Ok? Que era como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y vamos resolviendo. Así hacía Eudomar Santos para quienes vieron la novela hace algunos años. Así hacía. Como vaya viniendo, vamos viendo, ¿ok? Pero no es así. La organización no puede actuar por reacción. Pueden haber imprevistos ante los imprevistos, pero cuando yo hago ejercicio prospectivo, esos imprevistos van al mínimo, se reducen al mínimo. ¿Por qué? Porque se supone que si yo hice prospectiva, si yo construí escenarios con incidencias negativas muy probables, a mí ninguna de esas incidencias negativas me puede sorprender. Y por último está la conducta proactiva, que es la que todos aspiramos a tener dentro de la organización, que produce cambios, que está anticipado ante las situaciones y que está en todo momento trabajando para evitar que las incidencias negativas lo sorprendan. Está siempre preparado para actuar sin esperar que ocurra lo malo, ocurra lo negativo, ¿no? Entonces, en el proceso de planificación estratégica prospectiva, tenemos 5 pasos, ¿ok? Primero, hay que elaborar los escenarios deseables para el futuro, construir un futuro deseable, ¿ok? Por supuesto, ahí entra básicamente lo cuantitativo, me manejo sobre datos y puedo aplicar también lo cualitativo para que sume a ese análisis, ¿no? Posteriormente, hay que hacer un diagnóstico estratégico, ¿ok? Diagnosticar cómo va a ser ese futuro, ¿ok? Basado en el estado de la situación y las tendencias. Cómo estoy hoy y cómo está tendiendo ese futuro, ¿ok? Las tendencias normalmente no son 100% probables, pero hay que considerarlas, pues. Hay que considerar en estudios económicos, mm, si usted va a hacer una planificación económica, usted tiene que hablar, bueno, en el caso de Venezuela, la tendencia del el proceso cambiario, ¿no? El cambio de moneda, ¿ok? ¿Cómo puede influir eso en las decisiones que yo voy a tomar? ¿Cómo yo voy a
proyectar económicamente la compra de materia prima. ¿Ok? Si hay una tendencia, por ejemplo, ahorita no ocurre, hoy tenemos una tendencia, vamos a decir que estable del proceso cambiario, pero nosotros hemos pasado por épocas en que los cambios de moneda saltan exponencialmente, saltaban de un día para otro. Entonces era muy difícil hacer una planificación. Nada más, para poner un ejemplo, nada más hacer la planificación anual del presupuesto. Yo me imagino que esos compañeros que trabajan en esa área les costaba mucho hablar de un presupuesto nacional. Llevarle al ejecutivo, al presidente de la República, poder llevarle un proyecto de presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque tuvimos unos años de una economía muy inestable y bueno, ustedes recordarán pues como también factores externos y factores enemigos al proceso bolivariano, al gobierno de Venezuela, también hicieron todo lo posible para reducir nuestros ingresos, para bloquear nuestros recursos en el extranjero, etcétera. Y todo eso pues eran situaciones que tenían que tomarse en consideración para hacer ese diagnóstico, ¿no? Para poder hacer presupuesto nacional, por poner ese ejemplo, ¿no? Y hay que en ese diagnóstico estratégico determinar la brecha, ¿ok? Entre lo que es un escenario deseable, un escenario muy probable, deseable, y la situación actual. ¿Cómo llegar a ese estado deseable? ¿Cuál es la brecha para llegar a ese punto? Después vienen las estrategias futuribles, ¿ok? ¿Cómo construyo futuro? Bueno, ya lo mencioné láminas atrás. Se utilizan las herramientas auxiliares de análisis, ¿ok? Aquí, bueno, fíjense que una de las que se utilizan es el análisis FODA o DOFA, ¿ok? Creo que es la más común porque es la que más conocemos, más utilizamos, pero ya saben que existen otras que también son efectivas, pues, para estos procesos. Y, por supuesto, se trazan políticas y proyectos para cerrar las brechas. Cuando yo determino las brechas que hay entre los escenarios deseables y la situación actual, yo tengo que proyectar, tengo que planificar cómo, si es necesario, reducir esa brecha que hay entre la situación actual y el estado deseable. Después viene la ejecución, ¿ok? En este caso hablamos de los actores sociales. Aquí hablamos del plan versus presupuesto. Esto es muy importante. Cuando hablamos yo planifico, pero hay un presupuesto. Y entonces en ese presupuesto yo tengo que analizar la brecha. Por ejemplo, yo hice una planificación para, no sé, vamos a poner un ejercicio trivial. Hice un proyecto para construir un puente y el puente, cuando yo lo proyecté, cuando yo hice el plan de construcción y realicé el presupuesto, costaba, vamos a poner, $10,000. Pero entonces, eh, cuando bajan los recursos, supongamos que es por administración central, bajan los recursos, me bajan los $10,000, pero entonces el proceso inflacionario que yo no consideré en el plan, o sí lo consideré, pero de repente yo dije, bueno, la inflación este año va a ser del 3% y resulta que la inflación resultó ser del 15%. Entonces ya eso es una situación que va a mermar la ejecución del proyecto o el plan de lo que yo vaya a realizar para construir ese puente. Ya los $10,000 no me van a alcanzar. Y entonces es cuando viene lo que se llama la gestión de conflictos, ¿ok? Cuando se presentan estos conflictos, en este caso por presupuesto, por dinero, entonces hay que tomar unas medidas, ¿ok? Que nunca deberían ser, ¿verdad? Si voy a volver a poner el ejemplo del puente. Ah, bueno, el puente costaba $10,000 con material de primera, pero entonces como la inflación me comió el presupuesto, me quedaron $8,000, voy a utilizar material de segunda. No, no, deben haber otras medidas para yo poder construir el puente con la misma calidad
sin mermar el uso de esos materiales. Decir que no, ahora como no me alcanza el dinero, voy a utilizar material de segunda porque de repente por ese puente van a pasar, qué sé yo, gandolas. Estoy usando un ejemplo muy trivial, ¿no? Pasan gandolas y el puente se cae cuando pase la tercera gandola. Entonces, cómo queda el plan? ¿Cómo queda el proyecto? Bueno, queda como quién queda mal en ese proyecto. Y si es un proyecto del Estado, pues muchísimo más. Vienen otros factores que van a incidir allí. Y un quinto paso es el monitoreo y la evaluación, que es súper importante. La supervisión, ¿ok? El seguimiento y control, la evaluación posterior, ¿ok? De realizado, porque yo construyo futuro, por ese futuro va a llegar. Entonces yo tengo que evaluar si lo que yo planifiqué prospectivamente se cumplió, si llegué al estado deseable, si logré cumplir con las metas establecidas, con los objetivos, ¿ok? Y por supuesto, de todo ese proceso hay unas lecciones aprendidas, ¿ok? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo mantener? ¿Qué no debo volver a hacer? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese paso 1 que mencionábamos anteriormente, en la elaboración de los escenarios deseables, ¿ok? Hay una situación eh, actual, ¿ok? Yo parto de una situación actual. Decía yo que, bueno, es bueno revisar el pasado, lo histórico, porque eso me va a servir de base para mi análisis. Pero desde la situación actual, fíjense que hay unas flechas allí que me hablan de los caminos deseados, que es hacia donde yo quiero ir, donde yo quiero, esa visión que yo tengo de alcanzar un futuro deseado. Hay caminos posibles que me van a llevar a futuros posibles. Hay caminos probables que me pueden llevar a futuros probables y hay caminos también que no son deseados, no son posibles, pero que también deben ser considerados. ¿Ok? No sé si han escuchado el término por ahí, el peor escenario, el peor de los escenarios, ¿sí? También hay que construir futuros sobre lo que no queremos que suceda, pero puede suceder, porque hay situaciones que son probables que se pueden llegar a dar, que no son necesariamente positivas, pueden ser negativas también, que no queremos que sucedan. Perfecto, nosotros vamos precisamente a tomar las acciones para que eso no ocurra, pero puede ocurrir. Entonces ese es el escenario que llamamos el peor de los escenarios, pero que deben estar construidos, ¿no? Entonces, fíjense que en ese proceso, cuando estoy construyendo, elaborando los escenarios deseables para el futuro, fíjense que hay probables, deseables, posibles. ¿Ok? Entonces, yo preveo ese futuro, ¿ok? Y debo tener en cuenta que cada uno de estos, por supuesto, tiene una diferencia que está explicada más adelante sobre lo que es probable, sobre lo que es deseable y sobre lo que es posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los escenarios, las proyecciones y las visiones? Fíjense que un escenario es un futuro posible, deseable, probable, etcétera. ¿Ok? Una proyección, ¿ok? Es un énfasis en futuros probables. ¿Ok? Las proyecciones, ¿ok? Van hacia un futuro muy probable. Y las visiones tienen un énfasis sobre futuros deseables, el estado ideal, lo mejor que puede suceder, que yo aspiro al momento de la organización al que yo deseo llevarla. Yo quiero llevar a mi organización a este punto, esto es lo deseable, eso es una visión. Por eso es que cuando hablamos en el ejercicio de estratégico, y que van a hacer ahorita también más adelante en grupo, su próxima evaluación, van a hablar nuevamente de la visión. La visión es el estado ideal, ¿ok? Va más allá de lo probable. O sea, aquello que yo digo, bueno, es casi imposible, pero no es utópico, pero es alcanzable, ¿ok? Los escenarios están basados
en la incerteza, no tengo certeza de que algo vaya o no vaya a ocurrir. Las proyecciones están basadas en relaciones verdaderas, cosas que son, para yo hablar de probabilidad, tengo que hablar sobre la certeza de que algo va a ocurrir o se va a dar. Y en las visiones está basado en los deseos y los valores, ¿ok? ¿Qué es lo que yo deseo para la organización? ¿Ok? Quizás no es muy probable o no alcanza el mayor nivel de probabilidad, pero es a donde yo quiero llegar. Es mi deseo. ¿Ok? Los escenarios, ya hemos venido hablando, pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos, pero que la mejor herramienta es trabajar desde las dos perspectivas. Trabajo sobre el dato estadístico, algorítmico, de referencias de datos, cualquiera que sean, y sobre eso hago el análisis cualitativo. Las proyecciones sí, sí tienden a ser netamente cuantitativas. Trabajo sobre números, cálculos. ¿Ok? Cuando yo hago un proyecto, yo no, por ejemplo, voy a hacer un proyecto de construcción, yo no puedo hablar ahí de cualitativo. Bueno, yo creo que este edificio, si ponemos, no podemos hacer como los constructores populares. Yo que trabajé en Barrio Tricolor hace algunos años. Y nosotros llegábamos a los barrios y uno decía, los ingenieros populares. ¿Cómo hicieron estos señores para construir 3 apartamentos sobre la base de 2 columnas estructurales? O sea, una cosa que solamente ellos hacen. Si yo voy a construir, si yo soy un ingeniero, soy un arquitecto, yo para hacer un proyecto de construcción me manejo en dato cuantitativo y entonces, bueno, yo no soy ingeniero, pero algo aprendí en aquellos años, ¿no? Cuando trabajé en esa área de Barrio Tricolor. Hay tantas columnas estructurales, soporte de peso, el material que se debe utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lleva un dato cuantitativo. ¿Ok? Por eso se habla de las proyecciones. Y en las visiones sí nos vamos más a lo cualitativo, porque como es algo que uno desea, no necesariamente necesitas un número. Yo creo que mi organización sea la mejor del mundo. Ah, bueno, pero eso es un deseo. Y entonces yo me baso en apreciaciones cualitativas y digo, bueno, yo cuento con un personal que es altamente calificado y tengo bastante, ese personal tiene altas capacidades, tiene muchas habilidades, pero no me refiero a un dato eh, estadístico, un dato numérico, un dato algorítmico. ¿Ok? Y por último, los escenarios son escasamente usados en el sentido de que cuando yo voy a planificar, por supuesto los escenarios son muy útiles, ¿ok? Pero no se utilizan con mucha frecuencia. Cuando dicen que es escasamente usado, normalmente las empresas cuando hacen planificación no trabajan sobre la base de los escenarios. No los hacen, no los construyen. Se van más al tema de los proyectos, de las proyecciones. Entonces hacen proyecciones en el tiempo, pero no construyen escenarios. Y las visiones, pues bueno, tienen un uso relativo, ¿ok? Ciertamente, toda organización debe tener visión, ¿ok? Y eso ya lo trabajamos en el análisis estratégico que hicimos en el semestre pasado. Uno hace, toda organización tiene una visión, tiene una misión, recuerden ustedes, y tiene una visión, ¿ok? Es de utilidad, a pesar de que está basado sobre lo cualitativo, tiene una utilidad porque quizás sobre la base de una visión yo puedo estimular a los miembros de mi organización llegar a ese estado ideal, a pesar de que me esté basando en una visión que no necesariamente es probable, ¿ok? En cuanto al diagnóstico estratégico, fíjense que sobre la base de una situación actual, hablábamos que hay un escenario que es deseable y un escenario que es probable, y entre ellos dos existe una brecha. Yo parto, hay una situación de partida, ¿ok? Un punto de inicio que es la situación actual, y yo quiero alcanzar
un estado deseable. Pero, como lo decía anteriormente con la visión, no siempre lo deseable yo lo puedo alcanzar. Quizás llegue primero a lo probable y entre ellos hay una brecha. ¿Cómo reducir esa brecha para alcanzar el estado ideal? Bueno, ahí donde viene precisamente la toma de decisiones. Ok, aquí estamos en el diagnóstico estratégico, ¿verdad? Ya aquí tienen la herramienta que ustedes ya conocen, ya manejan, ya han utilizado en la práctica, en lo académico y seguramente también en su ámbito laboral, que es la DOF. Ok, no me voy a detener mucho acá. Entonces viene la prospectiva en la formulación del plan. Entonces, bueno, ya esto también lo veíamos en láminas anteriores. Voy del pasado, veo lo histórico, veo lo socioeconómico, veo lo que ha sucedido con anterioridad. Veo cómo estoy en el presente, cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir es el futuro. Entonces, ¿cómo reducir esa brecha? Bueno, hay que tomar las decisiones ideales más acertadas para que esa brecha sea lo más reducida posible. Siempre va a existir una brecha porque ya dijimos que para alcanzar un estado deseable, de ir de lo probable, que es lo que, cuando hablamos de probable, es lo que eh, se, se está seguro que va a ocurrir, a uno deseable, pues siempre va a existir un nivel, una brecha determinada. ¿Cómo reducirla? Bueno, para eso existen los mecanismos para determinar las acciones que se tienen que tomar para eso. ¿Ok? Entonces, en la visión estratégica, en este caso la visión estratégica territorial, hay una situación actual, se hace un diagnóstico de cómo está la empresa en ese momento, la organización, la organización está en este punto, ¿ok? Y hay una situación deseada, ¿ok? La visión de la organización, ¿ok? ¿Qué hago? Bueno, para eso implementamos la misión, que de la misión parten los objetivos estratégicos, las acciones y, por supuesto, eso debe estar amarrado con todo el tema de toma de decisiones. ¿Ok? Hago la planificación, digo, bueno, estos son mis objetivos, hacia acá quiero ir y en la medida que esos objetivos y esas acciones se cumplan, entonces se irá reduciendo esa brecha para poder llegar al estado ideal. ¿Ok? Entonces, en la cadena estratégica de los planes, bueno, sabemos que hay planes nacionales, eso a nivel de gobierno, ¿no? ¿Ok? Dentro de las empresas o las organizaciones privadas también existen unos niveles, ¿ok? Sobre todo cuando son empresas muy grandes, hay empresas internacionales que hablan de sus planes a nivel internacional, eso después lo llevan a los países donde tienen presencia y de ahí van decantando hasta los niveles que exista dentro de esa organización. ¿Ok? Entonces, esto es parte de un ejercicio que ya nosotros pasamos por allí en estudios estratégicos, que es el diagnóstico, la visión, los objetivos estratégicos, objetivos específicos, indicadores, línea de base, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para poder hacer el plan. ¿Ok? Entonces, estoy viendo por aquí un error, ya lo voy a corregir y así debe estar en la plataforma. Bueno, a veces uno escribiendo comete esos pequeños errores. Muy bien. Voy a dejar de compartir por aquí. Voy a encender mi cámara y, bueno, saludo a las compañeras que se conectaron después. Lizzy, Zaida, bienvenidas a la actividad. Gracias por estar aquí nuevamente. Quiero dejarles un tiempo para que ustedes participen. Tenemos más o menos una hora. Creo que comenzamos a las 7:50. De todas maneras, la clase está grabada, digan a los compañeros. Yo mañana la descargo y la subo a la plataforma en el módulo correspondiente. ¿Ok? O le dejo un link. Creo que dije que lo iba a grabar en la computadora. Voy a dejar un link para... Estoy grabando esto en mi canal de YouTube. No es muy popular, pero bueno, es una referencia. ¿Ok? Porque a veces estas grabaciones quedan un poco pesadas, ¿no? Para la plataforma, para el campus virtual. Muy bien. Dejo entonces
para que hagan las preguntas que tengan en consideración hacer. María Esperanza. Aquí estoy. Me estaba preguntando a nivel nuestro, a nivel doctoral, Ajá. o sea, yo estaba, mientras hablaba, yo hacía esta reflexión. Decía que, claro, estamos en un nivel doctoral Ajá. y debemos producir conocimiento y ciencia y aplicar, ¿no? Ujú. Entonces, pero esto no, o sea, no lo maneja el común de los directores, de los directivos, de los No, coordinadores. Pero estaba pensando que es necesario diseñar una estrategia que esto llegue al común, porque si tú no te haces esas perspectivas con estos métodos, nos quedamos cortos claro. o le echan la culpa a la circunstancia, o te acuerdas que se hablaba de, oye, no vamos a hablar de la situación país. Ujú. Entonces, ¿sabes? Es ponerle la culpa al otro, pero este es un conocimiento, yo te estoy escuchando y digo, esto es básico. Después Claro. dije, no, pero es que estamos en un nivel doctoral, pero entonces, ¿cómo hacer para esto bajarlo? Porque no es solamente de toma de decisiones allá arriba, directiva, porque el operativo y el táctico tiene que darte los elementos que tú necesitas a futuro. Es correcto. Estaba Es pensando es eso. correcto. Claro, nosotros lo estamos viendo aquí en el nivel doctoral. Fíjense que ustedes recuerdan, bueno, a María Esperanza creo que no sabe muy bien el cuento, pero en el nivel doctoral lo están viendo como una optativa, ¿ok? Como una optativa se determinó que se iba a incluir esta unidad curricular porque realmente no estaba contemplada dentro del programa doctoral y a mí me parece garrafal, sobre todo cuando recibo a participantes que vienen directo de la licenciatura, de la ingeniería, del derecho, los médicos, no sé, de su nivel de pregrado, ¿verdad? Tienen su título y quizás jamás vieron esto. Y si no pasan por la maestría, no lo ven en el doctorado. Y entonces los pongo, como ocurrió con esta corte, los pongo a hacer ejercicios de análisis estratégico, como ocurrió en el semestre pasado, y hubo que, bueno, partir prácticamente de cero, y no es la idea. Y tienes razón en lo que dice María Esperanza, que esto tiene que, esto no es que para doctores, no es que el director tiene que ser doctor, no, 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 el director, no, voy a poner el ejemplo de Sunagro. Nosotros tenemos en Sunagro directores que tienen muchísima experiencia en su área, en el área que dominan, en el área agroalimentaria, pero son ingenieros, son licenciados, son contadores públicos, no han pasado de allí. Uno que otro que ha hecho una maestría. Creo que doctores, bueno, mi persona, humildemente, y el general Henry. superintendente, Menry Fernández. Del resto ahí no hay más doctores, que no es un tema doctoral. Porque si me voy al caso, yo le doy esta misma unidad curricular, tiene algunos módulos diferentes, pero también ven esto, de hecho se los iba a dar hoy, no pudieron ellos conectarse en el nivel de maestría. También se ve metodología para el pensamiento estratégico. Ahí sí está programada, ahí sí está establecida dentro del pensum y es a nivel de maestría. ¿Ok? Y también ven estudios estratégicos en el cuarto semestre. Porque es importante, y yo creo que no es una cuestión de niveles, es una cuestión del día a día. La organización debe hacer esto. Y si me vuelvo a remitir al caso Sunagro, todo lo que se planifica se planifica en el nivel de la superintendencia, o sea, en el nivel máximo, y de ahí decanta hacia abajo. Muy pocas veces los directores participan en este proceso de planificación. Por supuesto que el general eh, se, se, vamos a decir que compromete a los intendentes, a uno que otro director, depende del área que se vaya a trabajar, si es planificación de personal, si es planificación administrativa, si es planificación tecnológica. Sí, sí, los directores participan, pero mucho de esto no se hace. Yo no he hecho todavía, o sea, yo lo hago a lo interno, porque yo lo sé, yo domino el tema, yo lo hago a lo interno. Cuando yo hago una planificación anual de la dirección que yo tengo, que es la de OTIC,
de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación, trabajo sobre la base de escenarios y de probabilidades. ¿Ok? ¿Cuáles son las probabilidades para este año? Cuando a mí me piden un POA, yo cuando hago POA tengo que hacer construir futuro. Claro, Entonces, si no lo hago de esa manera, si no me valgo de esa herramienta, entonces lo estoy haciendo de manera empírica y no, una organización no se mueve sobre lo empírico. O sea, precisamente veían en una de las primeras láminas que la prospectiva es una ciencia. No puede ser una, no puede ser algo empírico, no puede ser algo así a lo Eudomar Santos. Adelante, Zaida. Buenas noches, ¿cómo Buenas están noches. todos, compañeros? Bueno, complementando un poco lo que se viene conversando, lo que decía María Esperanza, es importante recordar, ¿no? Toda la estructura que tiene el Estado venezolano a nivel de la Administración Central de Planificación, porque yo creo que uno de las estructuras más planificados es el gobierno central, ¿no? A través de la Administración Central. No, como lo acaba de mencionar, nosotros tenemos el POA. Desde mediados de julio ya nosotros estamos planificando cómo se van a ejecutar los gastos del siguiente año, de acuerdo a todo un tema de ingresos, a un tema de gasto de cada institución. Sin embargo, bueno, podríamos hablar de un antes y un después. Yo me acuerdo que antes tú hacías el POA y hacías todos tus requerimientos de incluso de los lápices, de las remas, de la planificación tanto administrativa como operativa, y eso se daba con toda facilidad. Luego de que Venezuela cae en una situación económica bastante compleja, ya las planificaciones están orientadas a las emergencias. Para hablar de un caso muy particular y que se tiene experiencia, el Metro de Caracas. El Metro de Caracas dejó de planificar. De hecho, dentro de la estructura del Metro de Caracas existe lo que es la parte lo que es la planificación de materiales. Antes, ¿cuáles materiales debe necesitar el metro para cumplir su operatividad? Esa planificación se dejó de cumplir en aproximadamente más de 10 años. Ahorita, lamentablemente, se compra los materiales que mira, este tren se va a parar por esto, ¿sabes? Necesariamente, ¿por qué? Bueno, porque son materiales importados, muy costosos. El metro en este caso necesitaría una inversión que el Estado realmente no tiene el dinero para poner como que dice el metro en su nivel óptimo en sus momentos. Entonces, esto radica mucho también, va mucho más allá con el tema de lo que es la situación económica de Venezuela, no te permite dentro de las instituciones hacer una planificación muy amplia o muy, para poder cubrir posibles, ¿sabes? Sino simplemente a cuestiones de emergencia, pues. Eso sería como una forma de colocar esa perspectiva en nuestra experiencia, por lo menos en mi caso, que yo soy administradora y he estado en las áreas de administración, pues es la forma o la visión que tengo de la materia y cómo puedo llevar esto a nuestro estado, pues, o la forma como se administra a nivel central. Sí, perfecto, gracias, Zaida. Sí, ciertamente, creo que también lo mencioné en el desarrollo de la clase. Nuestro país lamentablemente ha sido muy golpeado por el tema, pues, político que se trasladó a lo económico. ¿Ve? No, sabemos que nuestro gobierno bolivariano no es del gusto de los centros de poder internacional porque no pueden hacer lo que hacían en la Cuarta República, que venían y hacían desastres con nuestro país y bueno, y nos daban unas dádivas allí para mantener el Estado. Hemos sido bloqueados económicamente, hemos sido, bueno, las medidas coercitivas unilaterales pues han mermado no solamente al metro, yo me atrevería a decir que a toda la estructura del Estado, ¿no? Empresas de Guayana, PDVSA, todo, o sea, esa reducción en la producción de petróleo no es que quisimos dejar de producir, sino que simplemente también la empresa petrolera
requieren partes y repuestos para mantener los pozos operativos. Y al no tener los recursos disponibles para hacerlo, pues bueno, ocurre lo que dice la compañera Zaida. Lamentablemente ahorita se gerencia prácticamente por crisis, ¿ok? Porque no hay los recursos, no tenemos los mismos ingresos y eso lo han dicho, bueno, cualquier cantidad de voceros de nuestro gobierno, que del 100% de ingresos que teníamos en el año 2012, recibimos hoy el 1%. Y eso es decir, prácticamente nada para todo el aparato del Estado. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, por supuesto, trabajar el tema salarial y la gente a veces no lo entiende porque no conoce o piensa que es parte de la política, pero hay que sentarse y ver que qué difícil es de pasar de producir 3.400.000 barriles diarios y que el barril de petróleo estaba a $100 a producir, no sé, 800, 900.000 barriles diarios a los que se lo podemos vender, a lo que Estados Unidos, con sus medidas ilegales, coercitivas contra Venezuela, nos permite venderles petróleo. ¿Ok? Y muchas veces el dinero no lo podemos ni siquiera tener disponible porque hay que hacer 1.000 maromas para que el dinero no sea bloqueado también por bancos que se prestan a estos centros de poder internacional. Bueno, eso es un tema que nos daría para dar una conferencia aquí hoy, pero ciertamente el hecho que no podamos planificar como se debería ser no implica que no debamos estar preparados para eso. ¿Ok? No quiere decir que nos vamos a olvidar, no, bueno, Venezuela está sumergida en una crisis inducida porque el imperio nos tiene bloqueados, está bien, pero eso no va a ser toda la vida. Algún día nosotros, fíjense que algunas medidas ya se han ido levantando y Venezuela ha ido recuperando y ya creo que ya deberíamos ir pensando a futuro, construir ese futuro sobre la base de que Venezuela va a salir de este embrollo que está metido y que el gobierno bolivariano va a tener las herramientas y va a tener los recursos para recuperar parte de ese estado. Entonces, tenemos que conocer, que no se haga, que el POA ya no se haga como se hacía hace 10 años. Sí, ciertamente no se está haciendo así porque los escenarios son muy, muy negativos, pero nosotros tenemos que tener claro que hay una forma de planificar y eso es la que nosotros debemos entender que se tiene que hacer. Así sea simplemente para un ejercicio académico, así simplemente sea, bueno, yo planifico, porque ¿qué ocurre normalmente cuando uno hace el POA? Bueno, hace el POA con tanto porcentaje de cálculo de inflación, de evaluación, etcétera, etcétera, pero uno hace el ejercicio, uno tiene que hacer el ejercicio y tiene que trabajar sobre la base de los escenarios y uno tiene que hacer ejercicio prospectivo. ¿Por qué? Porque eso de repente quienes estamos, que es en el caso de esta corte, la mayoría de los que están en esta corte, la mayoría de esta corte está dentro de una estructura del gobierno central, pero hay gente que trabaja aquí que tiene su propia empresa, que no están conectados hoy, pues, tienen su empresa, su organización y ellos tienen que hacer ejercicio prospectivo porque ellos no dependen de la administración central, no dependen del gobierno, son una empresa privada y también tienen que hacer estos ejercicios. De hecho, el CESDI, en el que yo formo parte de la directiva, también en nuestro último consejo directivo, el general Menry, nuestro director general, nos decía, y le decía al profesor Jiménez, que no se pudo conectar hoy, que teníamos que hacer un ejercicio de prospectiva para encontrar un punto de equilibrio como organización. Desde el punto de vista económico, pues nosotros también tenemos proyectos, de expansión, proyectos de crecimiento como institución. Somos una institución privada que también tenemos misión, visión y queremos llegar. Nosotros tenemos planes de internacionalización que ya se están ejecutando. Nosotros tenemos planes de que esta plataforma del campus virtual sea autónomo, que no dependamos de un hosting que nos tenga la plataforma, que ya hemos pasado por algunas situaciones.
Entonces nos mandó a hacer, vamos a hacer un análisis, para encontrar un punto de equilibrio para ver si lo que ingresa nos alcanza para cumplir con los proyectos que tenemos o tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, también en el sector privado hay que realizar estos ejercicios y trabajamos sobre el escenario. Entonces, fíjense que ya rapidito, ya yo tengo, por ejemplo, que tengo la misión de llevar la plataforma tecnológica del CESDI, de un hosting privado que tiene nuestras herramientas, a un hosting propio. Construir un centro de datos de nosotros, donde nosotros tengamos nuestros servidores, tengamos nuestro dominio y nosotros podamos controlar qué hacemos con nuestro campus virtual sin necesidad de depender de un tercero. Bueno, pues eso es un proyecto de alta envergadura y que tiene unos recursos y quizás los recursos ahorita no los tenemos, pero hay que trabajar con un escenario de futuro de cómo lo pudiésemos hacer. Se está construyendo una sede porque nosotros queremos recuperar las clases presenciales, que podamos reunir una corte y decirle, bueno, tenemos una clase presencial, un encuentro presencial el jueves de la próxima semana a las 2 de la tarde en nuestras aulas. Eso se está haciendo, pero se requieren recursos. Pues entonces, no es solamente hablar, claro, quienes estamos dentro de la administración pública, dentro de las organizaciones de la administración pública, hemos también visto el monstruo por dentro, pues todas las cosas que tenemos que padecer por no recibir el recurso oportuno. Quizás SUNARO está un poquito más aliviado por ser un ente recaudador y un porcentaje de esa recaudación queda dentro de la institución y con eso es que hemos podido desarrollar varios proyectos, pero hay organizaciones de la administración pública que no tienen esa ventaja y tienen que depender de la administración central casi que en un 100% y que no pueden desarrollar mayores proyectos porque no tienen los recursos. Pero igual tienen que planificar. Entonces, gracias a Zaida por su acotación, muy, muy importante. Y bueno, y María Esperanza, pues creo que estamos claros que esto no es un nivel doctoral, o sea, este tema de la construcción de escenarios, de la planificación estratégica, no es un tema doctoral. Ciertamente hay que llevarlo a todos los niveles. Por eso es que quienes están dentro de una organización, ustedes que se están formando como doctoras y doctores en ciencia de dirección, tienen que multiplicar esto, no solamente en un aula, llevarlo a la práctica, enseñar a quienes vienen detrás de ustedes, porque quizás esa también es una falla que tenemos dentro de las organizaciones, que quienes tienen el dominio del conocimiento, quienes tienen el dominio y la experiencia, a veces somos egoístas para compartirla como que nosotros vamos a estar allí toda la vida. Y no sabemos que nosotros tenemos a alguien que ya viene detrás de nosotros y que va a ser nuestro relevo. Entonces, enseñarle lo bueno para que la organización siga siendo la organización, sea privada, sea pública, siga siendo la organización, siga siendo efectiva, siga siendo productiva y que pueda trabajar sobre la base de una visión y un estado deseable a la que todos queremos llegar y que llegue nuestra organización. Y a veces nosotros somos un poquito egoístas en ese sentido y no debería ser. Entonces, si nosotros dominamos un tema cualquiera, nosotros tenemos que compartirlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es universal. Si no lo aprendes si ese que viene detrás de ti no lo aprende de ti, va a buscar la manera de aprenderlo de otra persona, pero lo va a aprender. Entonces, o puede ocurrir lo contrario, que no lo aprenda de ti y no tenga el interés de aprenderlo de ninguna otra parte y entonces la organización, ¿qué va a pasar? Se va a ir debilitando. ¿Ok? Se va a ir debilitando, no se van a cumplir los procesos y fíjense que lo mencionaba Zaida, que bueno, que ahorita por la situación económica no se hace el POA como antes, sí, ciertamente, pero se ha dejado de hacer por esa situación, pero no podemos decir que se va a seguir cuando la situación económica, Dios mediante mejor, no lo vamos a hacer nuevamente como se debería porque simplemente se nos olvidó o porque quien lo hacía se fue de la institución o de la organización y ya no hay nadie que sepa hacerlo. Eso sería mucho más triste. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Ya estamos sobre la hora 30 minutos de conexión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno,
voy a volver a recordar y lo voy a dejar guardado en esta grabación que esto voy a dejar en la plataforma. Por favor, quedan 2 evaluaciones. Están en la plataforma. ¿Ok? Un ejercicio de análisis estratégico para la toma de decisiones. Por supuesto, nos falta ver la clase de toma de decisiones, que la vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Y vamos a explicar un poquito el ejercicio para que de manera grupal lo puedan realizar. Mucho más sencillo, no es el de la complejidad del ejercicio final de la materia de estudios estratégicos que hicieron el semestre pasado. Es un poquito más sencillo. Y es importante también la lectura sobre el libro Pensamiento Estratégico del comandante supremo Hugo Chávez, de la autoría de nuestro director general, doctor Menry Fernández, con un análisis con las características que están allí en la plataforma. Quienes me deban trabajos, por favor, háganmelos llegar lo más pronto posible. No me acumulen trabajo porque fíjense, los últimos trabajos los voy a recibir el 22 de febrero y tengo que entregar las actas al CESDI el 23. Entonces, si ya yo he corregido lo que me enviaron, si hay gente que le falta por entregarme el análisis del video de Matus, como alguien que me escribió ayer, envíenmelo para yo ir evaluando, ir montando el acta y una vez que yo tenga los 4 trabajos, se los voy a devolver a los correos que me lo enviaron, si me lo enviaron de manera individual, al correo que me lo enviaron, si me lo envió una persona por el grupo, a la persona que me lo envió, con la respectiva calificación y correcciones. Que más que correcciones son recomendaciones, porque ya ustedes prácticamente están a un paso de ser doctores. ¿Qué le puedo corregir yo a una doctora o un doctor? Eso es un exabrupto. Pero sí unas recomendaciones que son siempre oportunas. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos Dios mediante en 2 semanas, 14 de febrero, después de carnavales. 14 de febrero, día de los que se enamoran y viven enamorados. Muchísimas gracias por su tiempo, haber compartido esta clase. Le comparten a los compañeros que mañana en la tarde debe estar el link para que quien no se pudo conectar pueda ver la explicación de lo que está en las láminas y lo que conversamos aquí durante la actividad. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches, hasta luego. Gracias.